Queremos empezar en el nombre de Alá, el benéfico, el misericordioso. Doy testigo de que no hay más Dios que Él, quien vino en la persona del maestro Fard Mohammed, a quien se debe alabanza para siempre. Le agradecemos por venir a Norteamérica y por haber levantado a un hombre de entre nosotros para liderarnos, enseñarnos y guiarnos, el honorable Elijah Muhammad. Y agradecemos al maestro Fard Mohammed y el honorable Elijah Muhammad por el hombre que es la extensión divina de su obra mesiánica. El hombre que llamó por 1 millón de hombres que lleguen a Washington, D.C. en octubre de 1995 y casi 2 millones de hombres respondieron a su llamada. El hombre que es mi maestro y el ejemplo del tipo de hombre en el que espero convertirme, el honorable ministro Louis Farrakhan. Los saludo con el saludo de la paz que se dice en árabe, Assalamu alaikum, pero en español significa que la paz esté contigo. Soy el hermano estudiante ministro Abel Mohammed, representante de la Nación de Islam a la comunidad latinoamericana, y soy estudiante del honorable ministro Louis Farrakhan, quien es el representante nacional del honorable Elijah Muhammad, quien es el líder eterno de la Nación de Islam, y el gran predicador de libertad, justicia e igualdad para los morenos en los Estados Unidos y para nuestros pueblos por todo el mundo, y advertidor al gobierno y al pueblo de los Estados Unidos de América y las naciones de la tierra. Estos dos hombres hoy en día nos dan guía de Alá Dios, informándonos sobre la hora en que vivimos y enseñándonos el conocimiento de Dios, el conocimiento de uno mismo, el conocimiento del tiempo en que vivimos y lo que debe hacerse. Me siento honrado de tener esta oportunidad de hablar otra vez con ustedes, queridos hermanos y hermanas, sobre un tema titulado La realidad de Dios. Los últimos 2 capítulos de este libro, el Sagrado Corán, en que los capítulos se llaman en árabe suras. Los últimos 2 capítulos, la sura 113 y 114, se conocen como los capítulos del refugio. En el capítulo 113 hay un verso que dice: busco refugio en el Señor del alba, contra la maldad de la oscuridad intensa cuando llega. Porque cuando esta intensa oscuridad está presente, hay características malvadas, corruptas, turbio y de corazón frío, bestiales, que se ven en los seres humanos. Esta intensa oscuridad es el fin de este mundo presente. Y luego viene Jesús, a quien se hace referencia como la estrella resplandeciente de la mañana, porque anuncia la venida de Dios. Y es el heraldo de la presencia de Dios, el heraldo de la venida del reino de Dios. No quiero que pienses que debido a que la verdad ha llegado, que la falsedad simplemente desaparecerá de inmediato. Cuando llega la verdad directamente de Dios, con la manifestación de la presencia de Dios,
no se produce inmediatamente paz. Se produce una pelea entre los amantes de la oscuridad y los amantes de la luz de Dios. Es una hora tan peligrosa como esta en que vivimos hoy en día, cuando la oscuridad se está extendiendo y el mal se está extendiendo por todas partes y Satanás está practicando todas las artes del engaño para que los justos sean víctimas de sus artimañas. Entonces, Pablo, en el libro de Efesios, capítulo 6, versículos 10 a 20, dice que los justos tienen que ponerse toda la armadura de Dios para que podamos estar firmes contra las acechanzas de Satanás, ceñidos con el cinturón de la verdad, la coraza de justicia, el escudo de la fe, el yelmo de la salvación, la espada del Espíritu, y que nuestros pies deben estar calzados con zapatos del Evangelio. Esto es armadura. Esto es protección. Pero en el libro de Proverbios, en el capítulo 4, versículo 7, la escritura nos enseña que adquiere sabiduría, pero con todo lo que adquieres, adquiere entendimiento. Porque si no entiendes la armadura, si no sabes cómo ponerte la armadura y no sabes cómo reconocer a la armadura, tendrás tus libros de escritura en tu mano y serás engañado por el engañador Satanás, el diablo. Esa serpiente antigua que fue en el jardín en el comienzo de este mundo y ahora es visto como un dragón en el libro de Apocalipsis. Hoy, queridos hermanos y hermanas, tenemos un mensaje lleno de conocimiento que necesitamos. Conocimiento clave para que podamos entender el tiempo en el que estamos viviendo, lo que está pasando en el mundo y lo que estamos experimentando en nuestras vidas y lo que debemos hacer para superar esta hora oscura. Lo que hace a esta hora tan oscura, en parte, y es gran parte, es nuestra ignorancia. No solo nos falta de lo que este mundo llama la educación, porque realmente nuestra condición y la condición de los pueblos del mundo es una condena de la educación que nos dan y nos han dado. Porque si realmente nos daban educación, podíamos vencer, podíamos mejorar nuestras familias, sanar nuestras comunidades y vivir vidas llenas de alegría y paz. Pero en cambio, tenemos vidas llenas de dolor y sufrimiento. Si realmente tenemos educación y pagamos millones de dólares para ir a colegios y universidades, para que nos den certificados de doctorado y diplomas de doctorado, y nos encanta que se nos reconozca que con nuestro título, ¿no? Nos gusta que nos digamos doctor tal y tal. Y nos gusta decirle a la gente, soy doctor de economía, doctor de medicina, de matemática, de psicología. Bueno, señor doctor, señora doctora, aquí tenemos frente a nosotros un mundo enfermo, un pueblo enfermizo. Trátalos, cúralos con tu medicina,
con tu conocimiento de tu área de estudio. No lo podemos hacer. Tienes que admitir que lo que aprendiste en el estudio de tu área de especialidad no es suficiente para permitirte curar la enfermedad que ves en el mundo, porque falta algo. A pesar de todo lo que podemos saber, todavía nos falta el conocimiento correcto, el conocimiento clave para ayudarnos a sanar lo que está delante de nosotros. ¿Y qué es eso? Vamos a hablar sobre eso esta noche. Mi maestro, el honorable ministro Louis Farrakhan, acuñó una frase que dice: el que da el diámetro de tu conocimiento prescribe la circunferencia de tu actividad. Esto nos indica que solo somos limitados por lo que conocemos y en verdad, entonces podemos ser controlados por quienes nos enseñan e impartan conocimiento. O también pueden limitarnos en nuestras acciones debido al conocimiento que se nos oculta. El que da el diámetro de tu conocimiento prescribe la circunferencia de tu actividad. Estamos en un mundo que nos ha privado e incluso nos ha robado del conocimiento más importante que necesita un pueblo y que necesita cada ser humano: el conocimiento de Dios y de nosotros mismos. ¿Quién más, sino un diablo, nos impediría a ti y a mí conocer a Dios? Por eso, cada profeta que vino con un mensaje. Y cada profeta era una señal que apuntaba a un tiempo final, un tiempo y una obra que ningún profeta haría, sino un tiempo de la aparición, la manifestación y la venida de Dios mismo en persona. Viene y hace lo que ningún profeta pudo o puede hacer. No viene a profetizar, sino a cumplir lo que profetizaron los profetas. Esto es lo que nos indican todas las escrituras. Esto es lo que cada profeta vino a declarar, que Dios mismo venía a establecer justicia en la tierra. Las escrituras describen a las personas entre las cuales Dios aparecería. Describe lo que soportarían y cómo sufrirán. Según la Biblia, en el capítulo 15, versículo 13 de Génesis, Dios le dice a Abraham: ten por cierto que tus descendientes serán forasteros en una tierra que no será suya, y los esclavizarán y los oprimirán 400 años. Pero después de eso, Dios declara: vendré. Entonces, si queremos encontrar la venida de Dios, tenemos que encontrar el pueblo que cumple con la promesa de Dios a Abraham. Un pueblo en tierra que no es suya, esclavizados y oprimidos por 400 años, 4 siglos. No podemos encontrar otras personas que se ajusten más a esta descripción
en estos últimos días, más que los llamados negros en América. Estamos hablando de la venida de Dios a un pueblo específico para lograr un propósito específico. Estas personas, este pueblo, aunque vivas, se consideran muertas. La resurrección de que nos habla la Biblia y el Sagrado Corán no se refiere a personas en un cementerio que se levantan al son de una trompeta. Esto en realidad se refiere a los seres humanos que están espiritualmente muertos en la tumba de la ignorancia y escuchan una verdad que es como el sonido de una trompeta. Cuando suena una trompeta, incluso si quieres dormir, se vuelve difícil. La trompeta es un instrumento de metal y el sonido de la verdad en el oído de alguien espiritualmente muerto sería como el sonido fuerte de una trompeta. Pero habrá una advertencia en ese llamado y la trompeta no sonará para siempre. La venida de Dios es a un pueblo específico para lograr un propósito específico. El propósito específico, cuando se logre, probará la presencia de Dios en el mundo. Llega en el apogeo de la gloria de una nación y en la profundidad de la depravación de la condición de otro pueblo. El Dios eleva a uno desde el valle hasta la cima de la montaña. Y el Dios baja uno que está en la cima de la montaña al valle. Esta es una foto de los Estados Unidos de América. Los Estados Unidos es la nación más grande y poderosa de la tierra. Pero hace más que 4 siglos, los blancos, los de la raza blanca, los europeos, los conquistadores, los esclavistas, salieron de Europa y capturaron a nuestros padres y les robaron sus tierras. Y luego fueron a África y capturaron a nuestros hermanos de África y los trajeron a estas costas para usarlos como esclavos. Y todo esto con la bendición de la iglesia. Todo esto con el apoyo del rey y la reina. Todo esto incluso con el apoyo del Papa. ¿Cómo pudo haber pasado esto? Si la gente realmente conocía y representaba a Dios. Los europeos que vinieron a estas costas, a esta parte del mundo, nos encontraron con conocimiento, civilización y riquezas, y nos dejaron destruidos y pobres. Se beneficiaron de nuestro trabajo, de nuestro conocimiento, y construyeron su mundo a partir de él, pero nunca nos trataron como iguales y siempre se vieron a sí mismos como superiores a nosotros, pero no superiores en justicia o obediencia a Dios, sino superior solamente por base a su color. Y han construido todo su sistema de civilización sobre este principio falso de supremacía blanca. Y es este principio que han usado como la base del maltrato a los pueblos morenos de la tierra. Destruyeron nuestras culturas, cambiaron nuestro idioma, nuestras idiomas y nuestros nombres
para que no pudiéramos hablar el idioma de nuestros padres y nos privaron del conocimiento del Dios de nuestros antepasados. Nos impusieron un Dios hecho a su imagen y ellos no querían que conociéramos realmente el poder de Dios, pero querían que aceptáramos su imagen como el concepto de Dios para todos los pueblos morenos. Y en aceptar esa imagen falso y las enseñanzas falsas que decían que venían de Dios, nos dejaron rotos y en mal estado. Nos dijeron y hablaban de un Dios de amor y nos violaban, nos robaban, nos mataban. Todo que nos enseñaron no fue para darnos la realidad de Dios, pero para que nos quedemos ocultos al conocimiento y esa realidad. Porque cuando conoce un ser humano a Dios y conocemos el poder de Dios, no se deja ese ser humano ser maltratado y esclavizado por otro ser humano. Mientras Estados Unidos está en el apogeo de su poder, nosotros, los pueblos morenos, estamos en la profundidad de una condición depravada como nunca se ha visto entre nosotros como pueblo. Entonces, la venida de Dios es a América para derivar a un pueblo y levantar a otro pueblo. Los europeos nunca nos enseñaron las verdaderas enseñanzas de Jesús, el Cristo, pero nos enseñaron una interpretación falsa, envenenada con supremacía blanca. Las verdaderas enseñanzas de Jesús nos liberarán, nos sanan y nos capacitan para vencer las acechanzas de Satanás. Pero ellos, los diablos, llegaron con un símbolo de la muerte, la cruz, y nos hablaron de un Dios misterio, cual ni ellos mismos seguían. Porque nos dijeron que ese Dios que representaron nos dio leyes y mandamientos que no debemos robar, pero ellos robaron. Que debemos respetar y ellos nos abusaron. Que no debemos matar y ellos mataron en el nombre de su Dios misterioso. Nos ofrecieron un Dios en su imagen y su imagen es la muerte. Nuestros antepasados lucharon y muchos murieron, fueron asesinados y oraron para que naciera una generación que venciera al enemigo. Nuestros bisabuelos y abuelas anhelaban alivio y un libertador. Nuestros antepasados sabían que se acercaba una hora oscura y también sabían que después de ese tiempo oscuro, sabían que así como cada noche es seguida por la luz de un nuevo día, así nuestro pueblo recibiría alivio después de un tiempo de sufrimiento. Así que damos gracias a Alá Dios, porque hoy ya no estamos predicando de un Dios por venir, sino que Dios
ha venido y está presente en el mundo. Por eso estamos viendo el surgimiento de los negros, los pobres y los oprimidos por toda la tierra, debido a la falsa enseñanza de nuestros enemigos, los diablos. Dios se ha dado a conocer. Este tipo de enseñanza daña las enseñanzas falsas de los diablos, porque ellos sabían que Dios llegaría en persona a buscarte. Ellos, los diablos, también están conscientes que Dios está presente entre nosotros y con nosotros, pero quieren mantener a aquellos que están dormidos como tal. Hoy en día, los enemigos de Dios son los mismos de hace miles de años, pensando que serán los ganadores contra Alá, Dios. La venida de Dios es en la persona de un ser humano. Esto es impactante, porque siempre hemos pensado que Dios es un espíritu. Por supuesto que Dios tiene un espíritu. Toda vida tiene espíritu o energía, pero nunca hemos pensado en Dios manifestándose como uno de nosotros, pero diferente a nosotros. ¿Cómo podría Él no ser lo que somos y sin embargo hacernos a su imagen y conforme a su semejanza? Está escrita en las escrituras que la venida de Dios es después de la obra de Satanás. También está escrito en los evangelios que cuando Dios venga, la luz de su presencia será una gran luz en las tinieblas, y los impios serán consumidos por el resplandor de su venida y el espíritu de su boca. Porque cuando Él viene, Él hablará la verdad, y esa verdad socavará la falsedad en la que se base este mundo actual. En la traducción del Sagrado Corán de Yusuf Ali, en el capítulo 2, versículo 30, en lugar de usar la palabra gobernante, él usa la palabra vicegerente. Y dice este pasaje del Sagrado Corán que Dios aquí está hablando y dice, está hablando con los ángeles y dice, voy a colocar un vicegerente en la tierra. Y que la palabra vicegerente significa una persona que ejerce un poder delegado en nombre de un soberano o gobernante. Una persona considerada como un representante terrenal de Dios o un Dios. Bueno, si Dios va a colocar un gobernante en la tierra y le dará a ese gobernante sabiduría y poder y dominio sobre las aves de los cielos, los peces del mar y todo animal que se arrastra sobre la tierra, entonces el gobernante construirá su propio mundo sobre el cual será considerado un Dios, un vicegerente, uno que ocupará el lugar de Dios con el permiso de Dios, pero que no gobernará a la manera de Dios. El honorable ministro Louis Farrakhan, mi maestro, nos enseña que este gobernante, este vicegerente, ha construido un mundo de maldad. Y algunos de nosotros amamos este mundo de maldad, afirmando lo que está escrito en el libro de San Juan, el capítulo 3, versículos 16, donde dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, que Jesús es el que daría su vida para salvar a este mundo. Pero si estudiamos con detenimiento esa escritura, Jesús está dispuesto a dar su vida no por este mundo, sino por el mundo
que está trayendo. El mundo que viene de la mente de Dios y que reemplazará el mundo actual y sus sistemas. La escritura enseña en el Antiguo Testamento, en el libro de Isaías, el capítulo 55, versículos 7 y 9, que el profeta Isaías declara: deja el impío su camino y el hombre inocuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, y tendrá misericordia de él, ya nuestro Dios, que será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Yo soy, dice Dios, Alá, de arriba, mientras que ustedes son de abajo. Estas mismas palabras se encuentran en el Nuevo Testamento, en el libro de San Juan, en el capítulo 8, versículos 23 y 24, donde Jesús de hace 2000 años está diciendo algo similar a los judíos de su día con el que estaba discutiendo. Hubo un gran conflicto entre Jesús y los judíos de ese día. Entonces Jesús les dijo de una manera muy hermosa acerca de sí mismo y del mundo en el que viven, el mundo que construyeron. Y les dijo: ustedes pertenecen a lo de abajo, yo pertenezco a lo de arriba. Ustedes son de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso les he dicho que morirán en sus pecados, porque si no creen que yo soy, morirán en sus pecados. ¿Qué estaba diciéndole Jesús al pueblo judío de su época? Él dijo: si crees en mí, entonces la palabra que te predico seguirá esa palabra. Y si sigues esa palabra, entonces saldrás de tus pecados y no perecerás. Entonces, cuando la escritura enseña en Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito. Observe la siguiente parte de ese mismo versículo: para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces, como dijimos anteriormente, el mundo en el que vivimos actualmente es un mundo que estaba condenado desde su comienzo. Y este mundo ahora está en peligro, está pereciendo, está cayendo. Ahora, cuando un hombre construye un mundo, ¿qué está produciendo? En el diccionario, la palabra mundo significa la tierra, junto con todos sus países, personas y características naturales. Entonces, un mundo es todas las personas, sociedades e instituciones en la tierra. Bueno, esto es lo que han hecho los caucásicos. Han construido un mundo. Sin embargo, esto no es el mundo establecido por Dios. Este es un mundo permitido por Dios, que fue establecido bajo una forma de gobierno contraria. Y ese es el mundo en el que estamos viviendo.
el mundo que está bajo gobierno y dominación del hombre blanco. Y es por eso que Jesús dijo, ustedes pertenecen a lo de abajo. Es decir, tu mundo es de la carne. Tu mundo es de abajo, hecho del germen más débil del hombre original, del que saliste. Y el mundo que han construido es un mundo basado en mentiras, engaños y ocultar la verdad. El mayor engaño y la mayor mentira sobre la que han basado su mundo es sobre la realidad y la identidad de Dios. Sin este conocimiento tan importante, estamos en pérdida perpetua. ¿Qué podemos hacer para salir de tal condición? Salimos de la condición cuando lo que habían predicado los profetas se cumple. No estamos hoy en día ya en el tiempo de los profetas, pero estamos en el tiempo de la presencia de Dios. Y el honorable Elijah Muhammad nos enseña que es con el conocimiento de Dios, que solamente puede empezar con la presencia de Dios, que podemos empezar la resurrección real de nuestro pueblo y de los justos del mundo. Él escribe en su libro monumental, que en inglés se llama Message to the Black Man, que se traduce como mensaje al hombre moreno o al moreno de América, donde escribe el honorable Elijah Muhammad. La pregunta más importante de todas las preguntas que uno podría preguntar es, ¿quién es Dios? Es como si un niño que no conoce a su papá le pide a su mamá que le diga el nombre de su papá, queriendo saber cómo es y si se parece a él. ¿No podemos hacernos la misma pregunta quienes estamos buscando el conocimiento de nuestro Padre Dios? ¿Deberíamos ser referidos como incrédulos o infieles solo porque buscamos la verdad o el conocimiento de nuestro Padre Dios? La madre podría en algunos casos pensar que es mejor mantener el nombre del padre un secreto, como fue en el caso de María y José hace 2000 años, escribe el honorable Elijah Muhammad. Pero en el caso de Dios, uno podría decir que todos deberíamos conocerlo, pero en el tiempo apropiado. Ha sido durante los últimos 6000 años que ha sido así. Hemos tenido que esperar el tiempo apropiado para aprender quién es nuestro Padre, porque el Dios falso, el diablo, no se atrevería a decirnos por temor a perder sus seguidores. Naturalmente, el hijo dejará al padre adoptivo por su verdadero padre, especialmente cuando es un buen padre. El verdadero padre, por naturaleza, ama su propia carne y hueso, a pesar de su apariencia o cómo actúa, porque es su propio hijo. Así es con nosotros, los supuestos negros, los miembros perdidos encontrados de la nación asiática. El que nos ha encontrado es nuestro Padre, el Dios de amor, el Dios de luz, vida, libertad, justicia
y igualdad. Ha encontrado a los suyos, aunque los suyos no lo conozcan aún. Dios en persona vino solo. Piénsenlo. Vino solo para probar quién es Él, para mostrar su poder. Está escrito que Dios vendría, pero fue visto como un hombre que pisaba solo el lagar. La Biblia dice que vendría como ladrón en la noche. Y dice que si el dueño de la casa supiera a qué hora se presentaría el ladrón, no permitiría que le quitaran sus bienes, sus posesiones. Dios no vino aquí a jugar. Vino a buscarte a ti, a mí, a nosotros. Tu sufrimiento en América no se debió a que hiciste algo malo. Su sufrimiento y el mío en América no se debió a que nuestros padres hicieron algo malo. Nuestro sufrimiento fue para cumplir un propósito que Dios predijo hace miles de años acerca de nuestra estancia en América. Está escrito que la simiente de Abraham sería forastera en tierra extraña. Está escrito que cada día de nuestra presencia en América seríamos afligidos por un pueblo extraño. Dice la escritura, pero después de ese tiempo, Dios hablando, yo vendré. Después de ese tiempo, Dios vendría con una función específica. Primero, para juzgar a la nación que había afligido a su pueblo. En segundo lugar, levantar la nación de los morenos e indígenas cuya estancia en América nos dejó como huesos secos en el valle, divididos sin esperanza y desesperados. Tú y yo tenemos un gran destino. Tu sufrimiento no fue en vano. El enemigo conoce nuestro futuro mejor que nosotros y tiene miedo, no de armas, porque el enemigo tiene armas superiores. Tiene miedo de la verdad porque ha engañado al mundo entero. Entonces, siempre que una persona haya vivido en el engaño y haya construido su mundo sobre la falsedad, lo único que temen es la verdad y un hombre en cuyo corazón está el coraje, la fuerza, el amor de Dios y el amor del pueblo de Dios para decir la verdad, aunque le cueste la vida. Por eso Jesús dijo, conoceráis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Qué verdad es esa que no conocemos, pero en el momento en que la escuchamos, comenzará a soltar las cadenas que nos han quitado de los pies y puesto en nuestra mente? Esa verdad tan poderosa es la verdad de la realidad de Dios, el conocimiento de ti mismo, y esa verdad, esa luz y ese poder es lo que está contenido en las enseñanzas vivificantes del honorable Elijah Muhammad. Y es esa verdad, esa palabra prometida que ofrecemos al pueblo mexicano, el pueblo boricua, puertorriqueño, el pueblo cubano y del Caribe, el pueblo de Centroamérica, el pueblo de Sudamérica. Digo el pueblo porque aunque somos muchas naciones divididas por base
y por razón de nuestra conquista por un enemigo que nos encontró divididos en tribus. Y ahora han creado hasta más división. Hablamos una lengua, un idioma. En la mayoría de esta parte del mundo ahora, español. Pero aunque tenemos una lengua y expresión que nos puede unir, miremos qué divididos estamos. Porque nos falta conocimiento. Nos falta entender la realidad de nuestro Creador. Y cuando sabemos esa verdad, cambiaremos, transformamos y nos hacemos nuevos y nos hacemos uno. Es lo que ofrecemos de las enseñanzas del honorable Elijah Muhammad, como son enseñadas y representadas por el honorable ministro Louis Farrakhan. Dios primero, y si es el deseo y la voluntad de Dios, en 2 semanas regresamos aquí para parte 3 de este tema, la realidad de Dios. Le doy gracias a Dios por su tiempo y atención. Si tienen preguntas sobre lo que hemos compartido esta noche, mándenos un correo electrónico. Nuestra NOI@gmail.com. Si tienes preguntas, pregúntanos. Y con la ayuda de Dios podemos ir a las enseñanzas del honorable Elijah Muhammad y sacar una respuesta para que puedas entender mejor y tener conocimiento en eso que Dios nos ha revelado para quitarnos de la condición en que estamos y para que podamos levantarnos a la posición tan linda y bella que Dios nos ha prometido y ha preparado para nosotros. Pero nosotros tenemos que pararnos, levantarnos, pensar y vivir mejor. Que Dios los cuide, hermanos y hermanas. Hasta la próxima vez. Si Dios quiere, estamos de regreso en 2 semanas. Los saludo con las palabras de la paz que decimos en árabe. Assalamu alaikum, que significa la paz sea con usted.